Bien, tenemos esta ecuación diferencial y tenemos unas condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, ¿quiénes son? Bueno, y evaluado en 0 es un medio y y' evaluada en 0 es 5 medios. Es 5 medios. Entonces, vamos a extraer a partir de la ecuación diferencial lo que viene siendo la ecuación auxiliar de la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿Quién será la ecuación auxiliar? La ecuación auxiliar es m al cubo menos 2m cuadrado más m igual a 0. Podemos acá factorizar m, ¿cierto? Y queda m cuadrado menos 2m más 1. Entonces esto se puede factorizar como m por m menos 1 al cuadrado. Y acá extraemos las siguientes raíces. La primera raíz, m1, será 0. m2 será 1. Será lo mismo que m3. Entonces, a partir de esto podemos extraer la solución complementaria, ¿cierto? ¿Quién será la solución complementaria? La solución complementaria, como vimos en la sección anterior de coeficientes constantes, será lo siguiente. Será C1 e a la M1X, pero M1 vale 0, e a la 0 es 1, queda entonces simplemente C1 más C2 e a la M2X, es decir, e a la X, y como se repite, escribimos más C3 X e a la X. Bien, X e a la X. Ahora lo que necesitamos nosotros es plantear nuestra solución particular. Vamos a plantear nuestra solución particular. Bueno, ahorrar para acá unos dibujos. Ahorrar la ecuación auxiliar. Vamos a plantear nuestra solución particular. Esta solución particular, ¿qué forma tendrá? Observen, inicialmente la plantearíamos de la siguiente forma. Si ustedes observan, tengo acá una constante. Entonces acá pongo una constante. Tengo acá una función exponencial, ¿cierto? Entonces sería esto más b e a la x. Y otra función exponencial con otro argumento, ¿cierto? Más c e a la 5x. Ahora, analizamos esta solución particular que hemos planteado y vamos a compararla con la solución complementaria. Entonces, tenemos una constante en la particular. ¿Hay una constante en la complementaria? Sí. Para quitar esa repetición, multiplicamos por x. Ahora, ¿hay alguna función lineal en la complementaria? No. Listo, la dejamos así. Tenemos ahora nuestra función exponencial e a la x. ¿E a la x aparece en la complementaria? Sí. Aparece por acá. Multiplicamos entonces por x. ¿X e a la x aparece en la complementaria? Sí. Acá está. Entonces necesitamos multiplicar solo ese término otra vez por x. Queda x al cuadrado. Y además no se repite en la misma particular, ¿no? Pasamos al siguiente término. ¿E a la 5x aparece en la complementaria? No. Entonces ya podemos dejar planteada así nuestra solución particular. ¿Bien? Bueno, anoten por ahí la complementaria.
Anotemos por ahí esa complementaria y bueno, vamos a continuar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer ahora? Calcular hasta la tercera derivada, ¿cierto? Acá tendremos que escribir tal vez bastante, sobre todo por el producto que aparece ahí. Bien. Entonces vamos a calcular esas derivadas. ¿Quién es la primera derivada de y sub p? La primera derivada será a. Acá tenemos, dejo la constante quieta. Ahora aquí un corchete derivada del primero, 2x a la x más x cuadrado a la x. El primero por derivada del segundo. Más 5c a la 5x. Bien, segunda derivada. Bueno, acá podríamos tal vez ir organizando de alguna manera, pero no, yo creo que así estará bien para poder hacer las cuentas ahora. Derivada de la constante es 0, ¿cierto? Queda entonces b multiplicado por quién. Acá tenemos nuevamente un producto. Dejo entonces esta constante, ahora acá otro corchete. Derivada del primero por e a la x más el primero por derivada del segundo, x a la x. Ahora más la derivada de este producto. ¿Cuál es la derivada de este producto? 2x a la x. 2x a la x más x al cuadrado a la x. Todo dentro de este corchete. Y aquí más quién? Más 25c a la 5x. 25c a la 5x. Bien. Necesitamos una tercera derivada. Pero antes de hacer, bueno, antes de hacer una tercera derivada, hay algunas cosas que podemos agrupar acá dentro de este corchete. Observen. Tenemos b que multiplica a quién? A 2e a la x. Lo dejamos así tal cual. 2e a la x. Por acá tenemos 2xe a la x, ¿cierto? Más 2xe a la x. Es simplemente 4x a la x. Si es posible en estos casos ir agrupando, es mejor hacerlo para no tener que hacer la derivada del mismo producto más de una vez. Aquí más 25c a la 5x. Finalmente, con respecto a estas derivadas, tenemos tercera derivada. ¿Qué será? Bueno, dejamos acá esta constante. Acá nos queda pues simplemente 2e a la x. Acá nos quedará más 4e a la x más 4x a la x más, ahora este producto quedará 2x a la x más x al cuadrado a la x, x más 125c a la 5x. Bien, ¿qué queda de todo esto? Tenemos estas tres derivadas. Ahora lo que necesitamos es reemplazar en la ecuación diferencial. Reemplazar en la ecuación diferencial para poder igualar con esta expresión que está acá. ¿Bien? Con esa expresión que está ahí. Bueno, vamos a hacer algunas cuentas.
Voy a ir escribiendo acá el resultado de todo esto. Espero que no nos perdamos. Y ojo, voy a ir escribiendo el resultado de una vez de la operación y tercera menos 2y segunda más y prima. ¿En qué orden lo voy a escribir? Bueno, en el orden que está apareciendo esto acá. En el orden en el que está apareciendo esto acá. Es decir, voy a primero a colocar lo que viene siendo algo constante. Entonces observen. De y tercera, ¿qué es constante? Si ustedes observan, no aparece nada constante cuando multiplique b por cada elemento del corchete, ¿cierto? No va a quedar nada constante. Es decir, de acá no queda ninguna constante. De y segunda, ¿qué queda constante? Tampoco nada, ¿cierto? Y de y prima, ¿quién es constante? A. Es decir, nos queda la primera ecuación que es a igual a 2. Es decir, la parte constante de toda esta operación es igual a la parte constante de la, de la derecha de esa ecuación diferencial. ¿Bien? Ahora, ¿qué será lo que tiene e a la x? Solamente e a la x de toda la operación. Entonces observemos. Que tenga e a la x. Por acá tenemos un 6e a la x, ¿cierto? Un 6e a la x multiplicado por b. Entonces tenemos 6 veces b. De y segunda, que tenga solamente e a la x. Acá aparece un 2 veces e a la x. 2 veces e a la x multiplicado por b queda 2b, pero recuerde que acá en la cociente diferencial es menos 2y segunda, será menos 4b, y ahora que tiene e a la x aquí en y'. Si observan e a la x, solamente e a la x en y', no hay nada. Bien, esto debe ser igual a ¿qué? A menos 24. Bueno, voy a ir poniendo acá en azul, bueno, lo que es constante, ¿cierto? Bueno, esta ecuación es para las constantes. Esto para lo que contiene e a la x, ¿sí? Ahora vamos a hacer otra para lo que contiene x e a la x. ¿Qué contiene x e a la x? Veamos. ¿Qué contiene x e a la x de y tercera? Por acá aparece la suma de estos dos términos, ¿cierto? Eso serán 6x a la x por b. Tenemos entonces acá 6b. De y segunda, ¿quién aparece? Aparece simplemente este término de acá, 4, es decir, va a quedar menos 8. Recuerde que la ecuación diferencial es menos 2y', entonces queda menos 8b, menos 8b. De y' aparece solamente este término, ¿no? Es decir, acá aparece más 2b, más 2b. ¿Y todo esto debe ser igual a qué? Si ustedes observan en la parte derecha de la ecuación diferencial, no hay ningún término con x e a la x. Es decir, eso debe dar 0. Ahorita vamos a mirar cada una de estas ecuaciones. Bien. Ahora, solamente nos falta lo que contenga x cuadrado e a la x y lo que contenga e a la 5x. Bien. ¿Qué contiene x cuadrado e a la x? Veamos la cuenta. De la tercera derivada, simplemente aparece este término de acá, es decir, b. De la segunda derivada, aparece este término de aquí, menos 2b.
¿cierto? Acá B, la segunda, en la ecuación diferencial es menos 2 veces la segunda derivada. Y de la primera derivada aparece simplemente este término, es decir, más B. En la parte de la derecha de la ecuación diferencial no hay término con x cuadrado e a la x, es decir, eso debe ser igual a 0. Y ya lo único que nos queda es lo que contenga precisamente, hacerlo por acá, e a la 5x. ¿Qué contiene e a la 5x? Veamos. De la tercera derivada, 125c. De la segunda derivada tenemos acá 25, es decir, va a quedar menos 50c, menos 50c. Y de la primera derivada tenemos simplemente 5c. Es decir, queda acá esto, más 5c. Y esta parte igual a ¿cuánto? 40. Bien, voy a borrar lo que tiene que ver con la primera, segunda y tercera derivada para ahora hacer las cuentas de, de lo que viene siendo nuestras constantes A, B y C. ¿Listo? Voy a borrar esto por acá. Bueno, antes de borrar esto, sí es claro lo que estamos haciendo con respecto a estas ecuaciones que estamos planteando. ¿O hay alguna duda o hay alguna observación? Bueno, vamos a borrar entonces esto. Bien, entonces empezamos a resolver. Por un lado, ya tenemos el valor de A, ¿cierto? El valor de esa constante. Si ustedes observan de esta segunda ecuación, nos queda lo siguiente, nos queda 2b igual a menos 24, es decir, que b ¿cuánto vale? B vale menos 12, b vale menos 12, conseguimos entonces ese valor. De la tercera ecuación tenemos 6b menos 8b más 2b, eso es 6. Queda 0 igual a 0, está perfecto. De la cuarta ecuación nos queda b menos 2b más b igual a 0. También se da una identidad. Y de la quinta ecuación nos queda 125c menos 50c es 75c. Más 5c, 80c. Nos queda entonces 80c igual a 40. Es decir que c es igual a ¿qué? C es igual a 1/2. Y con eso conseguimos las constantes A, B y C. ¿Cómo queda entonces la solución particular? ¿Y cómo queda la solución general? La solución general tiene la siguiente forma. Será mi y sub c, que es C1, más C2 e a la x, más C3 x e a la x. Esa es la solución complementaria. Ahora, más nuestra solución particular. ¿Quién es nuestra solución particular? Esto es A. Bueno, perdón, el valor de A es 2. De nada.
Esto es 2 por x, ¿cierto? A por x. Teníamos ahí ¿más quién? Teníamos más b por x cuadrado e a la x, es decir, va a quedar menos 12 x al cuadrado e a la x. Y teníamos más c e a la 5x, ¿cierto? Es decir, queda más un medio e a la 5x. Acá tenemos nuestra solución complementaria y en rojo tenemos nuestra solución particular. ¿Qué es lo que queda por hacer? Lo que queda por hacer es simplemente evaluar la función en cero, igualar a un medio, derivar toda la solución general, igualar a cero y, bueno, evaluar en cero e igualar a 5 medios. Es decir, vamos a aplicar las condiciones iniciales. Bien, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar. Bueno, esta parte de evaluar en los valores iniciales, resolver el PBI se lo dejo a ustedes. Ahí no hay nada nuevo. Realmente lo nuevo que teníamos para esto era cómo encontrar la solución particular, ¿no? Recuerden, muchachos, que cuando nosotros tenemos que calcular la solución particular, tenemos que plantearla, es indispensable haber planteado o haber obtenido primero la solución complementaria. Si no tengo la solución complementaria, la particular por sí sola no me dice mucho. ¿Por qué? Porque si de pronto yo estoy planteando la particular sin tener en cuenta la complementaria, es posible que en esa forma de plantearla tenga repeticiones en la complementaria. ¿Qué quiere decir eso? Que la particular estaría mal planteada. Por eso es indispensable tener la complementaria para poder plantear correctamente la particular. Bueno, vamos a revisar entonces acá el PDF y vamos a empezar con el estudio de variación de parámetros. La parte de variación de parámetros básicamente es un método que generaliza un poco lo que viene siendo el estudio que veníamos haciendo en la sección anterior. Es decir, acá que vamos a estudiar, vamos a estudiar ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, pero la diferencia, bueno, la diferencia de la anterior es que estas también van a ser no homogéneas, sí, pero la anterior solamente permitía que la parte no homogénea tuviera ciertas funciones allí. Repito, funciones exponenciales con un exponente lineal, funciones senoidales con exponente lineal y funciones polinomiales y combinaciones de esas funciones. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos nosotros otro tipo de funciones tangente, funciones logarítmicas, etcétera, entonces no podemos utilizar el método de coeficientes indeterminados. Para esos casos, vamos a estudiar esta parte de variación de parámetros.
Ustedes van a observar que de hecho cuando estudiamos variación de parámetros, yo podría, en teoría, resolver cualquier ejercicio con variación de parámetros, incluso los de coeficientes indeterminados. Es decir, incluso los casos que vimos en la sección anterior, para polinomios, para exponenciales, para seno y coseno, podría plantearlo con este método, incluso. ¿Qué pasa? Que sobre la práctica van a observar que tal vez hay algunos ejercicios en los cuales utilizar variación de parámetros, que es este que vamos a ver, puede salir mucho, mucho más complicado. Bien, repito, este método que vamos a estudiar puedo utilizarlo para resolver casi en teoría cualquier ecuación diferencial de orden superior con coeficientes constantes no homogénea. Pero ya vamos a ver qué detalles van apareciendo en el camino. Ya vamos a ver. Como por ejemplo, bueno, ahí como para ponerles un ejemplo, en el examen había un punto que la mayoría lo resolvió por variables separables. Sí, la mayoría lo resolvió por variables separables. Y salía por allá como una integral de un polinomio de 1 sobre y cuadrado y a la 4 menos 1 o algo así. O y al cubo menos 1 por y más 1, no recuerdo bien. La cuestión es que eso se podía trabajar de dos maneras. Una, como lo hicieron, que fue por variables separables, y ahí tuvieron que hacer fracciones parciales, ¿sí? Y luego de las fracciones parciales obtener por ahí la solución, pero también podrían haber hecho otra cosa. Esa ecuación era también de tipo Bernoulli. Y si la trabajaban como una ecuación de Bernoulli, salían las cuentas un poco más sencillas. No más cortas, de todas formas en Bernoulli hay que hacer un proceso más o menos extenso, pero las cuentas de manera individual serían mucho más sencillas. Entonces, acá va a pasar más o menos lo mismo. Vamos a encontrar ejercicios que podemos atacar por variación de parámetros, pero de pronto por coeficientes indeterminados son más fáciles las cuentas. Vamos vamos al rollo entonces. Bien, acá lo primero que se estudia es esta deducción. Los que estén interesados en leer esta parte de la deducción, está bien por mí. Y si tienen alguna duda, yo con todo gusto les puedo colaborar. Pero bueno, vamos al método. Bien, ¿cómo vamos a plantear nosotros nuestra solución particular en este método? Observen. Primero que nada, yo necesito conocer mi solución complementaria. Necesito conocer mi solución complementaria, es decir, la solución a la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿Cómo vamos a plantear nuestra solución particular? Será una nueva función u sub 1 por y sub 1. Este y sub 1 es solución de la complementaria. Más una u sub 2, y sub 2 también. Y sub 2 está en la complementaria. Es decir, teniendo esto así, se plantea donde y1 y y2 son un conjunto fundamental de soluciones, ¿sí? De la ecuación diferencial. Tengan en cuenta que el análisis acá se va a hacer para una ecuación diferencial de orden 2. Si tuviéramos acá de orden 3, bueno, pues sería u1 por y1 más u2 por y2 más u3 por y3. Bien, así vamos a plantear nuestra solución particular. Ahora la pregunta es, ¿quién es u sub 1 y quién es u sub 2? Si conozco u sub 1 y u sub 2, puedo conseguir mi ecuación particular y ya está. Entonces, u sub 1, bueno, para quienes vayan a leer esta parte de la deducción, los invito a que repasen algo de la regla de Kramer de álgebra lineal. Si no recuerdan bien la regla de Kramer, échenle una leída al menos al teorema de la regla de Kramer.
Y bueno, la idea es que acá uno termina planteando un sistema de ecuaciones, un sistema de ecuaciones lineales, y entonces esto se plantea la solución utilizando la regla de Kramer. Bien, U sub 1 viene siendo lo siguiente. U sub 1' será W sub 1 sobre W. Y U sub 2' será W2 sobre W. Donde W, observen, es el grosquiano del conjunto fundamental de soluciones. Y1 y Y2. ¿Quién es W sub 1? Aplicando la regla de Kramer, simplemente a este W le cambiamos la primera columna por 0 f de x. ¿Quién es f de x? Es la parte no homogénea de la ecuación diferencial en forma estándar. W sub 2, ¿quién es? Entonces, la primera columna de W la dejo quieta, ahora la que cambio es la segunda columna. ¿Por quién? Por 0 f de x. ¿Bien? Por 0 f de x. Y ya lo que queda es simplemente obtener U sub 1 y U sub 2 integrando. Es decir, en resumen, ¿quién va a ser el U sub 1? El U sub 1 será la integral con respecto a x de W sub 1 sobre W. ¿Sí? Donde W es el grosquiano de el conjunto fundamental de soluciones. W sub 1, ¿quién es? Es el grosquiano de la matriz W, cambiando la primera columna por 0 y f de x. ¿Bien? Por 0 y f de x. Y de forma análoga para U sub 2. Vamos a ver entonces. Bueno, por acá hacen un ejemplo. Yo quiero ver que planteemos esto, por ejemplo, si tenemos ahora una ecuación diferencial de orden superior. Acá está. Si tengo yo una ecuación diferencial de orden superior, algo importante, muchachos, muy importante para este método, y tal vez se convierte en uno de los errores más comunes cuando se aplica este método, es no tener la ecuación diferencial en forma estándar. Ese es un error común. Entonces, importantísimo tener la ecuación diferencial en forma estándar. Y ya lo hemos dicho algunas veces, pero vamos a repetirlo. ¿Qué es tener la ecuación diferencial en forma estándar? Simplemente que la derivada de mayor orden tenga coeficiente ¿cuánto? 1. Tenga coeficiente 1. Si la derivada de mayor orden tiene coeficiente 1, decimos que la ecuación diferencial está en forma estándar. Una vez está en forma estándar, acá es donde podemos identificar nuestra función f de x. ¿Bien? Si no está en forma estándar, esta no será la función f de x que vamos a poner en los grosquianos. Bien, entonces tengo una ecuación diferencial de orden n, que es lineal, de coeficientes constantes, no homogénea, y ya está en forma estándar. ¿Cómo se plantea la solución particular para esta ecuación diferencial? Se plantea de la siguiente manera. Tenemos acá los u sub i's multiplicado por los y sub i's. Tengan en cuenta que y1, y2 hasta y sub n conforman un conjunto fundamental de soluciones para la ecuación diferencial homogénea asociada. Y bueno, los u sub 1, u sub 2, u sub n serán funciones que vamos a querer determinar. Entonces, ¿cómo determinar esas U sub is, esas U sub k? Veamos. Los U sub k prima, ¿quién será? Será el W sub k sobre W. Y esto para todo k entre 1 y n. W sub k, ¿quién es? W es el grosquiano del conjunto fundamental de soluciones. ¿Sí? Y el W sub k, ¿qué es? En la matriz W, en esa matriz W, vamos a ir cambiando las columnas. En este caso, para el U sub K, el W sub K se cambia la késima columna por una columna donde va a tener en todas las entradas 0, excepto en la última posición de la columna. Es decir, tendrá 0, 0, 0, n veces hasta el último término, y ese último término, ¿quién será? Ese último término será f de x. Bien.
Acá vemos un ejemplo de cómo plantear esto para una ecuación de orden 3. Profe, Sí, señor. la columna solución siempre va a tener, o sea, solo va a tener, por ejemplo, no puede tener un menos, uno, un dos, o sea, siempre va a tener dos ceros. Depende del orden. O sea, si tengo una ecuación diferencial de orden 2, tendrá solamente un cero. Mejor dicho, yo lo que hago es completar en Sí, yo esta sé, o columna, sea, en esta columna empiezo en la ponerla, cero, cero, ceros y la última posición pongo f de x. Mejor dicho, en esta última posición de esa columna va f de x y en todas las demás entradas va cero. Si es de orden 4, entonces tendrá tres ceros y f de tendrán tres x. ceros y f de x. Sí, pero no tendrá nada diferente de ceros ahí. Ah, ok. ¿Bien? Bueno, así se plantea entonces estos usucas dependiendo del orden de la ecuación diferencial. Bien. Y ya lo que queda es hallar esos usucas. Si ustedes observan, listo, ahí terminó la sección. Entonces vamos a estudiar por acá algún ejemplo y empezamos a hacer ejercicios. En la medida que podamos ir haciendo ejercicios, vamos a ir analizando también los detalles y los pormenores que puedan ir saliendo. A ver, ¿dónde se puede complicar este método? Mucha atención aquí. Veamos esta ecuación diferencial. Si ustedes observan esta ecuación diferencial que aparece aquí, es una ecuación diferencial de orden 2, tiene coeficientes constantes, ¿cierto? Y es no homogénea. Si ustedes observan la parte no homogénea es 1 sobre x. Ese 1 sobre x no cabe dentro de los casos que estudiamos en la sección anterior. ¿Sí? Es decir, no es un polinomio, no es una función exponencial ni tampoco senoidal. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Como les digo, primero que nada necesito mi solución complementaria. Entonces, para eso, pues establezco la ecuación auxiliar, ¿cierto? De la ecuación diferencial homogénea asociada. Obtenemos las siguientes raíces, menos 1 y 1. Ahí están esas raíces. Y con esto obtenemos nuestra solución complementaria, ¿cierto? E a la x y e a la menos x serán esas funciones. Entonces, vamos a ir haciendo acá las cuentas de los grosquianos. ¿Quién es el W? El W para este ejercicio será lo siguiente. Acá vamos a poner simplemente nuestra función e a la x. Recuerde, acá en la primera fila, ¿quiénes van? Van las funciones del conjunto fundamental. ¿Quiénes son esas funciones? Precisamente las funciones que aparecen como solución, ¿cierto? Acá en la complementaria. Ahora, ¿cómo lleno la segunda fila? Con las derivadas. Derivada de e a la x es e a la x y derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. Bien, listo. Hago el producto de esto y ¿qué queda? Haciendo el producto de esto, acá vamos a obtener eh, menos e a la x por e a la menos x queda menos 1. ¿De acuerdo? Cuando multiplico e a la x por e a la menos x, dejo la base, sumo exponentes, queda e a la 0 y e a la 0 es 1. Queda entonces menos 1. Menos e a la x por e a la menos x, es decir, menos 1. Es decir, este grosquiano dio menos 2. Listo. Ahora, ¿quién es el W sub 1? El W sub 1, observen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la primera columna de W por ¿quién? Por 0. Vamos a ponerle otro color. Vamos a cambiar esto por 0 y la función. La función es 1 sobre x. Y acá vamos a mantener este igual. La segunda columna queda igual. Queda entonces e a la menos x y acá menos e a la menos x. Si calculamos el determinante de esto, acá producto de la diagonal principal es 0, producto de la diagonal secundaria será menos e a la menos x sobre x, ¿cierto?
menos y a la menos x sobre x. ¿Quién será el W sub 2? W sub 2, ¿quién será? El W sub 2 es lo siguiente. Acá en la primera columna va la primera columna de W, ¿cierto? A la X y a la X. Y en la segunda columna del W sub 2 voy a cambiar la segunda columna del W por 0 y la función. 0 y 1 sobre X. Y ahora, ¿cuánto da este W sub 2? Esto simplemente será a la X sobre X. Simplemente será a la X sobre X. Bien. Bueno, por acá podemos ver entonces la cuenta que hacen en el ejercicio con respecto al U sub 1' y al U sub 2'. El U sub 1', ¿quién será? Tenemos, bueno, nuestro W sub 1, ¿cierto? Que es menos e a la menos X sobre X dividido en el W. W nos dio menos 2. Es decir, nos da esto que está acá. Y bueno, ahora lo que necesitamos hacer es precisamente calcular esta integral. ¿Ven? Calcular esta integral que está acá. ¿Cuánto da esa integral de e a la x sobre x? Bueno, vamos a borrar esto. ¿Cuánto da esa integral de e a la x sobre x? Resulta que esa integral no tiene primitiva. Ahí es donde empieza, como dirían las mamás, ahí es donde empieza el Cristo a padecer. ¿Por qué? Porque en la teoría yo puedo plantear el U sub 1 y el U sub 2, y si ustedes están observando, realmente acá son bastante sencillas las funciones que aparecen en el conjunto fundamental, y las cuentas son bastante sencillas también, ¿cierto? El f de x no es una función así súper complicada. De hecho, los groskianos están dando menos 2, pero estas funciones no tienen primitivas, ¿cierto? Esta e a la x sobre x y e a la menos x sobre x no tienen primitivas. Es decir, que en teoría resulta bastante sencillo el planteamiento, pero sobre la práctica, ¿dónde se complica todo este método? En el momento en el que tengamos que calcular la integral de esos W sub 1 sobre W. Bueno, de esos W sub I sobre W. ¿Por qué? Porque no sabemos qué vaya a salir en esa integral. Eso es lo que puede complicarse bastante. Ahí es donde puede complicarse bastante el método. Porque el solo hecho de pronto de resolver una integral de este estilo, aunque podamos resolverla, puede ser de hecho bastante trabajoso. Entonces ahí, para los casos en los cuales nosotros podamos escoger entre coeficientes indeterminados, que fue la sección anterior, y entre variación de parámetros, que es esta sección, habrá que aprender a diferenciar, o también habrá que aprender a observar en qué casos es más recomendable utilizar un método y en qué casos es más recomendable utilizar otro método. Bien. Bueno, vamos a resolver de la parte de la sección de ejercicios. A ver, problemas del 1 al 18. Por ejemplo, comencemos con el problema, no sé, el problema 6, ¿les parece bien? Comencemos con el problema 6. Tenemos ahí una función secante cuadrada. La ecuación diferencial es y segunda más y igual a la secante al cuadrado de x.
Bien, veamos. La ecuación diferencial es y segunda más b igual a la secante al cuadrado. Igual a la secante al cuadrado de x. Bueno, primero que nada necesitamos nuestra ecuación auxiliar. Vamos a escribirla un poquito más acá abajo. Así le dejamos espacio para escribir y sub c. Nuestra ecuación auxiliar será m cuadrado. Bueno, perdón, acá no es más y prima, es más y. M cuadrado más 1 igual a 0. Es decir, ¿cómo son las raíces de esto? Las raíces de esta ecuación auxiliar son menos i y la unidad imaginaria, ¿cierto? Es decir, ¿cómo queda la solución complementaria? La solución complementaria de esta ecuación diferencial será lo siguiente. Será C1 coseno de x más C2 seno de x. Bien, voy a borrar la parte de la ecuación auxiliar. Eso no la vamos a necesitar más. Ahora vamos a plantear entonces nuestros grosquianos. Recuerde que la forma en la que voy a plantear mi y sub p será así. Será una función u sub 1 por y sub 1 más una función u sub 2 por y sub 2. Tengan en cuenta que y sub 1 será esta coseno de x y y sub 2 será esta seno de x. ¿Bien? Dicho lo cual, vamos a hacer las cuentas. Bien, ¿quién será el w para este caso? Entonces acá vamos a poner lo siguiente. Tenemos aquí coseno de x y seno de x. Derivada de nuestra función coseno menos seno de x. Vayan escribiendo conmigo porque tendremos que ir borrando. Este método en general no es corto. No es que las cuentas salgan muy complicadas, pero sí hay que hacer varias cuentas. Entonces vamos a ir escribiendo y vamos a ir borrando para ir quedándonos solamente con algunos resultados. ¿Cuánto da este grosquiano? Si ustedes observan, esto da coseno cuadrado, ¿cierto? Menos, tenemos coseno cuadrado de x, acá va a quedar menos, y acá queda negativo, ¿cierto? Negativo, es decir, queda por el otro menos del determinante seno cuadrado de x, es decir, este grosquiano dio 1. Bueno, voy a ir anotando por aquí, w es igual a 1. ¿Bien? Listo. Ahora, voy a borrar acá algo y vamos a escribir el W1. ¿Bien? Bueno, escriban ahí el W rápidamente. Listo. Ahora, ¿quién es el W1? El W1, cambio esta primera columna, ¿cierto? ¿Por quién cambio la primera columna? La primera columna la voy a cambiar por 0 secante cuadrado de x. ¿Sí? Secante cuadrado de x. Entonces calculo ese grosquiano, queda 0 por coseno, 0, y queda seno por secante cuadrado. Seno de x por secante cuadrado. X. Bueno, ahí ustedes deciden cómo quieren escribir esto, pero de hecho si ustedes observan la ¿Cuánto menos, función, profe? ¿cómo? Así falta con menos esto. Si ustedes observan, la función secante cuadrado es 1 sobre coseno cuadrado, ¿cierto?
Es decir, yo puedo escribir todo esto así. Puedo escribir todo esto como menos seno de x, 1 sobre coseno de x, por 1 sobre coseno de x, ¿cierto? Es decir, bueno, voy a escribirlo aquí de una vez. Es decir, acá estoy escribiendo el secante cuadrado como 1 sobre coseno cuadrado y el coseno cuadrado lo estoy escribiendo como coseno por coseno. ¿Para qué? Para escribir de esta manera. Seno sobre coseno, ¿qué es? Seno sobre coseno es tangente. Es decir, esto lo voy a reescribir de esta manera. ¿Y por qué lo voy a escribir de esta manera? Porque, de hecho, bueno, usted podría reescribirlo así cuando ya esté haciendo las integrales. De hecho, pensando un poquito en la integral de seno por secante cuadrado no me suena, pero la integral de secante por tangente sí que me suena. Esa sí que me suena bastante. Bien. Entonces, W sub 1. W sub 1 lo voy a escribir como menos secante por tangente. Bien. Bueno, voy a borrar esto y vamos a escribir el W sub 2. Bueno, vamos a volvernos aquí. Y tenemos entonces esto. Bueno, ahora sí, el W sub 2 es menos secante por tangente. W sub 1, profe. Eso, el W sub 1. Ahora sí, W sub 2, ¿quién es? Bueno, quitamos entonces ahora la segunda columna, ¿cierto? Y acá esto lo cambiamos por 0 y secante cuadrado de x. Bien, secante cuadrado. Calculamos entonces este determinante y nos queda simplemente coseno por secante cuadrado. Secante cuadrado es 1 sobre coseno cuadrado, es decir, acá va a quedar coseno sobre coseno cuadrado, es decir, queda 1 sobre coseno. Es decir, coseno por secante cuadrado simplemente es coseno de x. Y este será nuestro W sub 2. W sub 2 es, perdón, coseno no, No medio secante. sí, exacto, 1 sobre coseno, es decir, esto es secante. Secante de x. Esto es secante de x. Listo. Tenemos ya los W1, W2 y el W. Ahora sí vamos a plantear nuestro U sub 1 y U sub 2 prima. ¿Quién es U sub 1 prima? Entonces, U sub 1 prima es W1 sobre W. Es decir, esto simplemente, como W es 1, simplemente, bueno, igual voy a escribir esto acá para que después no tengamos la idea de que el U sub 1 prima es solamente el W1. Esto será menos secante de x por la tangente de x. Bien. Es decir, acá de una vez podemos ir integrando y averiguar quién es nuestro U sub 1. ¿Cuál es la integral de secante por tangente? Secante. Entonces acá quedará menos secante de x. Tengan en cuenta, acá en la integral tampoco vamos a agregar constante integración. Bien. Ahora, por otro lado, el U sub 2 prima. El U sub 2 prima será el W sub 2 sobre W. Es decir, esto será simplemente la secante
de x. De esta manera, u sub 2, ¿cuál es la integral de la secante? Bueno, la integral de la secante es Logaritmo logaritmo secante por tangente. más logaritmo natural de la secante más la tangente. Muchachos, recuerden que cuando nosotros calculamos una integral de estas, acá esto lleva valor absoluto, ¿sí? Esto lleva, y bueno, acá recuerde que no vamos a poner constante de integración. Por ejemplo, en el examen, por ahí observé que algunas personas, en algunos problemas, donde tenían que involucrar el logaritmo natural para sus soluciones, tuvieron inconvenientes resolviendo PBIs precisamente porque les daba dentro del logaritmo algo negativo. Pero recuerde que acá esto es valor absoluto, ¿cierto? La integral de 1 sobre x, ¿quién es? Logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Bien? Entonces, eso para tenerlo presente, porque si no, podemos tener inconvenientes. Y creo que algunas personas en el examen, en un punto, no recuerdo bien si fue el de, creo que fue en el de mezclas, que fue en el de mezclas, al final salía funciones que tenían como que valor absoluto, bueno, logaritmos naturales, y al evaluar esa solución para obtener la respuesta, pues podían encontrar algunos inconvenientes. Bueno, esos detalles, acá los detalles son muy importantes. Repito, detalles como cuáles. Que la ecuación diferencial tiene que estar en forma estándar, ¿cierto? Primer detalle importante, la ecuación diferencial tiene que estar en forma estándar. Si no está en forma estándar, todo lo que hagamos de ahí para abajo no me garantiza obtener una solución. De hecho, lo más probable es que obtengamos algo que no sea solución particular de la ecuación diferencial. Bueno, entonces ya tenemos nuestro u sub 1 y nuestro u sub 2. Perfecto. Ya podemos escribir entonces nuestra solución particular. Veamos entonces cómo queda esto. Bueno, voy a borrar por acá el u sub 1'. Y vamos a escribir nuestra solución particular. Recuerden, nuestra solución particular tiene la forma u sub 1 y1 más u sub 2 y sub 2. Es decir, ¿cómo queda esa particular? Quedará, observe, u sub 1 por y sub 1. U sub 1 es menos coseno, ¿cierto? Perdón, es menos secante. Y si multiplicamos secante por coseno, ¿cuánto da eso? Menos C1. ¿Cuánto da eso? Bueno, ojo que y1 no es c1 coseno de x. No, y1 es coseno de x. Si usted observa en los grosquianos, yo no puse c1 coseno ni c2 seno. Simplemente puse coseno y seno. ¿Bien? Menos 1. Es decir que esto va a dar menos 1, ¿cierto? El u sub 1, que es menos secante, por el y sub 1, que es coseno, bueno, esto da menos 1. Ahora queda más el y sub 2, que es seno de x, por el u sub 2, que es logaritmo natural de la secante de, bueno, la secante más tangente. Bueno, eso va a quedar así. Va a quedar simplemente así. Es decir, esto va a quedar como seno de x por el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x más la tangente de x. Más la tangente de x. Y esta será nuestra solución particular. Y bueno, finalmente, ¿cómo se obtiene la solución general? Pues será y sub c más y sub p, como ha venido trabajando desde hace ratico. ¿Bien?
No sé si tengan preguntas. Profe, acá sí no ocurre de que hayan términos iguales. O sea, por ejemplo, para Repeticiones, solución. ¿Cómo? que si hayan repeticiones, ¿me preguntas? Sí, sí. Sí, eso va a ocurrir y ya vamos a ver qué pasa cuando ocurre. Bueno, espero que Ok. salga un ejemplo dentro de los que vayamos a hacer ahorita, salga algún ejercicio donde tenga repeticiones. Profe, que es una integral no elemental, No lo escuché. ¿Cómo? que es una integral no elemental. Una integral no elemental es como, es por ejemplo, la integral de e a la x al cuadrado. Si usted está calculando la integral de e a la x al cuadrado de x en el curso de cálculo 2, eh, tuvieron que haberle dicho que esto no se puede resolver utilizando las técnicas de integración que se estudian allá. De hecho, lo que quiere decir esto es que no existe una función de variable real tal que al usted derivarla precisamente le dé e a la x al cuadrado, ¿sí? Eso quiere decir que no tiene, bueno, allá se le dice que no tiene primitiva o también se dice que es no elemental. A eso se refiere ahí en el texto como que es una integral no elemental. Es decir, que en pocas palabras no tiene primitiva, ¿sí? Uno puede estudiar este tipo de integrales en algún otro curso, pero yo no realmente dudo que ustedes vean ese curso en la carrera. Y es precisamente hacer el estudio del cálculo, cálculo 1, 2, 3. De hecho, no tanto el tema de ecuaciones, pero sí cálculo 1, 2 y 3, pero ya no con variables reales, sino con variables complejas. Resulta que esto en variables complejas sí tiene solución. Sí es integrable allá en variables complejas. Pero acá en variables reales no. Bien. Hay algunas que no son integrables. Y bueno, realmente nosotros en el curso de cálculo 2 aprendimos a integrar una buena cantidad de funciones, pero eso no quiere decir que nosotros ya sepamos integrar cualquier tipo de función, ¿cierto? No podemos integrar cualquier tipo de función. Y hay funciones que pueden ser bien sencillas. Otra función, otro ejemplo de una función que no tiene primitiva es esto. Esta integral no se puede calcular. Esta integral indefinida no se puede calcular. Seno de x al cuadrado. Y es bien sencilla, observe. Simplemente tengo la composición entre la función seno, ¿cierto? Entre la función seno y la función x al cuadrado. No es algo así supremamente extraño a la vista. Y sin embargo, esto no se puede resolver por ninguno de los métodos. Las personas que en el curso de cálculo 2 llegaron a ver en la parte de sucesiones y series, hasta series de Taylor, que por cierto lo vamos a utilizar yo creo que la otra semana tal vez. No, perdón, la otra semana no, pero sí un poco más adelante. Vamos a estudiar, a necesitar algo de series de Taylor, de polinomios de Taylor. Resulta que en series de Taylor se puede estudiar una solución de esta integral de manera aproximada. Es decir, si usted quiere calcular esta integral ya no como una integral eh, indefinida, sino como una integral definida, qué sé yo, quiero calcular esta integral de 0 a pi. Entonces usted puede hacer una aproximación por un polinomio de Taylor para esta función seno de x. De hecho, puede centrarla en 0 con cierta cantidad de términos. Y con esa aproximación mediante un polinomio de Taylor de esta función, entonces puede hacer esa integral. Resulta que las funciones, de hecho, con ciertas características, básicamente yo necesito que la función sea infinitamente diferenciable en un intervalo.
Y de hecho la función seno de x al cuadrado es infinitamente diferenciable. Entonces lo que dice el teorema del polinomio de Taylor es que, por ejemplo, esta función, bueno, de hecho cualquier función, lo único que le pido a la función es que sea infinitamente diferenciable. La función f de x la voy a poder reescribir de la siguiente manera. Acá va a ir desde i igual 0 hasta infinito. Esta será la serie de Taylor. Si lo pongo hasta una cantidad n, se llama polinomio de Taylor. ¿Y acá qué vamos a poner? Acá simplemente vamos a poner la iésima derivada, bien, la iésima derivada evaluada en un número a, aquí por x menos a, elevado a la i sobre i factorial. Si yo hago esta sumatoria, esto me da una serie que se conoce como la serie de Taylor. ¿Y por qué le pido que sea la función infinitamente diferenciable? Precisamente para que exista la iésima derivada evaluada en a en cualquier orden de la derivada, ¿cierto? Porque la sumatoria va hasta infinito. Esto se conoce como una serie de Taylor. Una serie de Taylor centrada en a. Entonces, si ustedes observan, cuando nosotros consideramos un polinomio de Taylor, es decir, ya no voy a ir hasta infinito, voy a ir hasta n. Entonces, ¿en qué cambia? Que esto ya no es exactamente igual, sino es una aproximación. ¿Qué tan buena va a ser la aproximación? Eso depende de varios factores. Pero entre otras cosas, uno de los factores que puede influir a que la aproximación sea mejor es el número n. De hecho, cuando ustedes estudian métodos numéricos, uno de los problemas que se pueden estudiar en métodos numéricos es precisamente por ese, no recuerdo exactamente cómo le llaman, pero son básicamente problemas de tamaño. Es decir, ¿cuál debe ser el tamaño de n para que esta aproximación, este polinomio de Taylor aproxime a la función en cierto intervalo? Bien, por ejemplo, en el intervalo de 0 a pi, que es donde estoy calculando esta integral definida. Entonces, no sé, de pronto el n nos puede dar 100, nos puede dar 1.000.000, ¿bien? Pero la idea es que entre el n sea más grande, entonces nosotros podemos obtener una mejor aproximación. Otra cosa importante cuando uno hace polinomio de Taylor, por ejemplo, yo acá este polinomio de Taylor, ya sea que los centraría en 0 o los centraría en pi. Pero he hecho algo que puede ser bastante útil, es centrarlo en ¿dónde? En el punto medio. Centrarlo en pi medios y eso me da una mejor aproximación. Es decir, el valor de n debe ser menor para que la aproximación sea buena. Pero ¿qué pasa? Que en pi medios todas las cuentas se van a complicar un poco más. Sin embargo, si yo aproximo en 0, las cuentas salen mucho más fáciles, ¿cierto? Saldrán mucho más fáciles, pero ¿qué pasa? Que la aproximación no es tan buena, es decir, necesito más términos en ese polinomio de Taylor. Bueno, con esto nos vamos a enrollar un poco más adelante, cuando querramos obtener soluciones a ecuaciones diferenciales de orden superior, pero que sean, por ejemplo, no lineales. Esas que sean no lineales, ¿cómo se resuelven esos PBI? Se resuelven a partir de polinomios de Taylor evaluadas en 0. Y esos centrados en 0, perdón. Esos polinomios de Taylor centrados en 0 se conocen como polinomios de Maclaurin. Básicamente una serie de Maclaurin es una serie de Taylor, pero centrada en 0. Es como si nosotros habláramos de los logaritmos. ¿Qué es un logaritmo natural? Es un logaritmo simplemente donde la base es el número de Euler. Ya está. Cambia un poco el nombre porque es un valor especial y que se utiliza bastante. Las series de Maclaurin se utilizan bastante para aproximar funciones. Pero bueno, más adelante vamos a ir un poco a ese tema. ¿Bien?
Entonces eso es una integral no elemental. Y para todas esas integrales no elementales se pueden estudiar a partir de métodos numéricos. De hecho, tal vez ustedes en el curso de cálculo 1, perdón, el curso de cálculo 2, se llevan la idea de que uno ahora puede integrar cualquier tipo de función y eso es una mentira, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo ahora la función seno de la tangente del logaritmo natural de x más e a la x, por ejemplo, esto así, ¿cuál será la integral de todo esto? La integral indefinida de todo esto. Resulta que esto pues tampoco va a tener primitivo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros allá aprendimos a calcular las integrales de muchas funciones, que serán funciones básicas de cierto modo. Acá en el curso de ecuaciones diferenciales estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos aprendiendo a resolver ecuaciones diferenciales, pero si ustedes observan, en la primera parte aprendimos a resolver ecuaciones diferenciales ¿de qué manera? Que fueran de primer orden y que tuvieran ciertas características, es decir, que fueran exactas, que fueran separables, que fueran, no sé, de Bernoulli, lineales, etc. Pero si yo planteo una ecuación diferencial de primer orden, que se salga de todas esas clasificaciones, entonces no sabemos resolverla. ¿Y qué tan difícil será poner una ecuación diferencial que no quepa en esa clasificación? Realmente no es nada difícil. No es nada difícil. Entonces acá nosotros vamos a aprender a trabajar con varias ecuaciones diferenciales, un montón, pero también habrá un montón de ecuaciones diferenciales que no vamos a poder resolver. De hecho, actualmente todavía, y eso va a continuar por algún tiempo más, hay personas que se dedican a estudiar nuevas formas de resolver ecuaciones diferenciales. Y de hecho las ecuaciones diferenciales empiezan a ser como tan específicas, empiezan a tener una forma tan específica para cierto método. ¿Bien? Y bueno, ustedes pueden consultar, hay una cantidad enorme de tipos de ecuaciones diferenciales actualmente y por lo tanto una cantidad enorme de métodos de solución para algunas ecuaciones diferenciales. Bien, pero la idea es que muchas de estas ecuaciones, cuando no se pueden resolver de manera analítica, siempre se pueden se pueden analizar desde la manera aproximada, de forma aproximada. Es decir, ahí lo que se hace es algo de matemática aplicada utilizando métodos numéricos para aproximar soluciones a las ecuaciones diferenciales. Bien. Y uno podría hacer tal vez un curso completo de cómo hacer aproximaciones a ecuaciones diferenciales utilizando métodos numéricos. De hecho, los que vean el curso de métodos numéricos, o no creo que así se llama enlace de métodos numéricos, en algún punto supondría yo que tendrían que tocar, por ejemplo, cosas como cosas básicas como soluciones de polinomios, bueno, polinomios no, de funciones, raíces de funciones, utilizando tal vez el teorema de Newton, el método Newton-Raphson y otros métodos. En la parte de integrales, si ustedes recuerdan cuando estudiaron el curso de cálculo 2, en el curso de cálculo 2 también se estudiaban algo de integrales aproximadas, ¿cierto? ¿Y cuáles eran esas integrales aproximadas? Básicamente el planteamiento de una suma de Riemann finitas y con ciertas características. Esas características encasillaban esos métodos en lo que era el método de punto medio, el método de trapecios, la regla de trapecios, la regla de Simpson. Bien, esas tres reglas. Eso tal vez en el curso de métodos numéricos también podrían, bueno, no sé si deberían, pero sí podrían volverlo a estudiar cómo resolver de manera aproximada esas integrales. Entre otras, se puede resolver esta integral que tenemos en pantalla, que es ello de 0 a 1, ¿sí? Por decir alguna cosa.
Esto se puede hacer de manera aproximada, no de manera analítica. Y es de hecho lo que hacen los programas. Si usted, por ejemplo, le pone a hacer esto a un software, a Wolfram o a algún otro software, él no le va a arrojar un valor analítico, pero si usted lo evalúa en 0,1, él le dará un resultado. Es precisamente porque esas integrales no es que el programa calcule la antiderivada y luego la evalúe en los valores que usted está definiendo, no, él todas estas integrales definidas las hace de manera aproximada. ¿Sí? Entonces, uno en cada curso aprende a hacer varias cosas. Acá también aprendemos de ecuaciones, pero hay muchas que no vamos a poder resolver. Y ya vamos a ver vamos a ir resolviendo cuáles no, cuáles serán nuestras limitaciones con respecto a esto. Pero cuando nosotros lleguemos al curso, a la parte de transformada de Laplace, se van a dar cuenta que nos vamos a liberar un poquito de las cadenas que se nos está poniendo hasta el momento. ¿Bien? Porque en transformada de Laplace también vamos a tener que estudiar algunos métodos de cómo resolver ecuaciones diferenciales y dependiendo de la forma de la ecuación se van a poder hacer algunas cosas, otras no. Pero ahora hay ecuaciones diferenciales que no, antes de transformar a Laplace no era fácil o no era posible resolver y ahora en transformar a Laplace lo será. Pero bueno, eso nos vamos a ocupar más adelante. Vamos a hacer otro ejemplo, por ejemplo el 17. Ejemplo 17, el ejercicio de 17 tenemos 3y segunda menos 6y' más 6y igual a e a la x secante de x. Vamos entonces a la pizarra. Bien. Entonces empezamos. Primero que nada, muchachos, necesito que la ecuación diferencial esté en forma estándar. La voy a reescribir de una vez en forma estándar. Quedará y segunda menos 2y' más 2y, y esto igual a e a la x secante de x, e a la x secante de x sobre 3. ¿Bien? Bien, por acá pongamos entonces nuestra ecuación auxiliar. ¿Quién será? M cuadrado menos 2m más 2 igual a 0. Miremos ahí en la calculadora las raíces que tiene esto. Vamos 1 menos 2 y 2. Bien, las raíces son 1 más i y 1 menos i. Las raíces serán 1 más i y 1 menos i. Es decir, ¿quién es y sub c? Y sub c será la siguiente expresión. Será c1. Acá tenemos entonces e a la x coseno de x más c sub 2 e a la x seno de x. Bien. Voy a ahorrar esto por acá. Ahora lo que procede es calcular nuestros grosquianos. ¿Cierto? Calculando nuestros grosquianos, voy a calcular por acá el W sub 1, el W y el W sub 2. ¿Quién es nuestro W? Nuestro W tendrá acá e a la x coseno de x y por acá tendrá e a la x seno de x. Derivada de esto es un producto. Tenemos derivada del primero, e a la x por el segundo, ¿cierto? Más el primero por la derivada del segundo, queda entonces menos e a la x seno de x. Derivada de e a la x seno de x, bueno, lo voy a escribir en otro color para que no se confunda esto.
tenemos e a la x seno de x más la derivada del segundo por el primero. Es decir, queda más e a la x por el coseno de x. ¿Bien? Bien, hacemos entonces este producto. Y observe, tenemos e a la x coseno de x por todo esto. ¿Qué queda? Nos queda, puedo hacer un factor común de una vez. A ver, atención, no nos perdemos aquí. Factor común e a la 2x, ¿cierto? Y va a quedar acá coseno por seno. Coseno de x por el seno de x por el seno de x más el coseno cuadrado. Coseno cuadrado de x. Bien. Y queda entonces menos el producto de e a la x seno de x por todo esto de aquí. Puedo ponerlo de una vez en el factor común, ¿cierto? Va a tener también factor común e a la 2x. Entonces, ¿qué va a quedar? Menos, quedar aquí coseno de x, seno de x, ¿cierto? Y queda menos, con este menos que está acá, queda más seno cuadrado de x. A ver, revisen si estamos de acuerdo con esa cuenta. Si estamos de acuerdo con esta cuenta, por acá tenemos menos coseno por seno y acá, bueno, acá positivo, acá negativo, y nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado 1, es decir, que el W, ojo, ¿el W quién es? El W es e a la 2x. Simplemente así, e a la 2x. Ese es el W. ¿Listo? Voy a borrar entonces esta cuenta para hacer la siguiente. Vamos a borrar esta cuenta. Ahora, el W sub 1. ¿Quién es el W sub 1? El W sub 1 voy a cambiar la primera columna por 0 y e a la x secante de x sobre 3. Cuando cambie esa columna, entonces, bueno, acá va a quedar el 0, acá va a quedar la función f de x, ¿cierto? Es decir, que ¿cuánto va a quedar ese grosquiano? Ese W sub 1 va a ser igual a menos. Tengo e a la x por e a la x, e a la 2x. Y me va a quedar acá seno de x por la secante de x, ¿cierto? Inicialmente así, acá sobre 3. Tengan en cuenta que seno de x por secante de x es tangente, ¿cierto? Porque secante es 1 sobre coseno. Es decir, que el W1, voy a anotarlo por acá, el W1 será menos 1/3 de e a la 2x, e a la 2x por la tangente de x. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿quién es nuestro W2? Ahora voy a dejar la primera columna quieta, ¿cierto? Y la segunda columna, primer elemento de la segunda columna, lo cambio por 0 y este lo voy a cambiar por el f de x, ¿cierto? Por el f. Es decir, que ¿cuánto va a dar ese determinante? Va a quedar simplemente esta primera función e a la x coseno de x por f de x. ¿Quién es nuestro W sub 2? W sub 2 tenemos e a la x por e a la x queda e a la 2x. Voy a escribir de momento esto acá y ya hacemos la cuenta. Tenemos acá coseno de x por secante de x. Y esto sobre 3. Es decir, que el W2, ¿quién es? Coseno por secante es 1. Es decir, acá va a quedar 1/3 de e a la 2x. ¿Estamos de acuerdo? Voy a borrar entonces acá las cuentas estas que están por aquí. Quedará 1/3. Anotarlo por acá. El W2 será
un tercio de e a la 2x. Y listo. Ahora lo que necesitamos calcular nosotros es el u sub 1 y el u sub 2. Es decir, que el u sub 1. ¿El u sub 1 quién es? Es la integral de w sub 1 sobre w. Es decir, esto va a ser la integral de ¿quién? Observe, cuando yo divido w sub 1 sobre w, se van a ir el e a la 2x. Es decir, acá simplemente va a quedar esto como un tercio de la tangente de x. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, si van teniendo preguntas, no duden en hacer las preguntas que consideren necesarias. Acá divido el w1 sobre el w, puedo simplificar esos e a la 2x y queda simplemente un tercio de la tangente de x. ¿Cuánto da esta integral? Bueno, acá esto será un tercio. La integral de la tangente, ¿quién es? ¿Quién es la integral de la tangente? Logaritmo natural de secante. Listo. Recuerden que la integral de la tangente la puedo escribir como menos logaritmo natural del coseno de x o como logaritmo natural de la secante de x. Cualquiera de las dos está bien. De hecho son lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, para que no se arme el lío, por si de pronto encuentran una respuesta que involucre la otra, ¿no? Entonces acá, bueno, vamos a poner logaritmo natural de la secante de x. Ahora, u sub 2. ¿Quién es u sub 2? Observe, u sub 2 es w sub 2, ¿cierto? Que es un tercio de e a la 2x sobre w, que es e a la 2x. Es decir, acá va a quedar simplemente la integral de un tercio por el de x. Es decir, esto es un tercio de x. Y bueno, ya estaría. Ahora, ¿qué es lo que queda? Escribir las soluciones. Ya tenemos la solución complementaria, nos falta la solución particular. ¿Cómo es nuestra solución particular para este caso? Nuestra solución particular será u sub 1 por el y sub 1. ¿Bien? Es decir, que acá nos va a quedar lo siguiente. Un tercio del logaritmo natural de la secante de x, y esto multiplicado por e a la x coseno de x, por e a la x coseno de x, más u sub 2, que es un tercio de x, queda acá más un tercio de x, y bueno, aquí esto por e a la x seno de x, seno de x. ¿Bien? Y esta será nuestra solución particular. Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Alguna pregunta, inquietud? Oye, cuando se repiten, o sea, cuando Vale. la ecuación complementaria Vamos a, se repite. bueno, voy a borrar acá todos los dibujos
Y les voy a decir qué pasa cuando se repite. Bueno, es posible que cuando usted tiene la ecuación diferencial, a ver, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que la y sub c es algo de este estilo. Vamos a poner c1 x más c2. Vamos a ponerle, de acuerdo a la forma que estamos siguiendo, vamos a poner así, e a la x, vamos a poner aquí e a la x, seno de x. Vamos a poner c3, e a la x coseno de x. Bien. A ver, acá es posible, sobre todo cuando tenemos funciones de este estilo, si usted observa, el y sub 1 es e a la x. Suponga que por ahí usted obtuvo lo siguiente, que el u sub 1 es algo así como un quinto de seno de x. Que el u sub 2, vamos a ponerle que esto es un tercio del coseno de x. Y que el u sub 3, vamos a escribirlo por acá, a ver que sea 3 veces e a la x. Algo así. Cuando usted escribe la solución particular, entonces, ¿cómo escribiría la solución particular? La solución particular la escribiría de la siguiente manera. Bueno, voy a escribirla por acá. Y sub p, ¿quién sería? Sería u sub 1 por y sub 1, ¿cierto? Es decir, acá vamos a tener un quinto de e a la x, seno de x, más un tercio de e a la x, seno de x, coseno de x, ¿sí? Seno de x, coseno de x, más, ahora vamos a poner acá, esto sería u sub 3, sería 3 veces e a la 2x, coseno de x. En el momento en el que yo escriba, la solución, esta solución general, entonces si usted observa tal cual yo estoy escribiendo esto, hay repeticiones en y sub p con respecto a y sub c. ¿Cómo se escribiría entonces esa solución general? Entonces, escribo primero que nada mi y sub c, tal cual, c2, e a la x seno de x, más c3, e a la x coseno de x. Ahora, voy a empezar a escribir mi y sub p. Y observemos. Voy a mirar el término que contiene. Este término contiene e a la x seno de x. ¿Este término aparece en la complementaria? Sí. No lo escribo. Es decir, cuando yo lo escriba y sub c más y sub p, este un quinto va a quedar absorbido aquí. Bien, ese un quinto va a quedar absorbido ahí. Acá cuando tenemos, bueno, un tercio de e a la x seno de x coseno de x, este sí no aparece, ¿cierto? No aparece allí. Si, por ejemplo, bueno, acá apareciera un seno de 2x, tal vez. Porque si usted observa esto, se parece mucho a seno de 2x, ¿cierto? Entonces tendría que acomodarlo. Pero el caso es, los elementos que aparezcan en y sub p, porque si usted observa cuando yo estoy planteando y sub p, en ningún momento me pregunto si eso se repite o no se repite, ¿cierto? No hay ningún problema para plantear mi y sub p. Mi y sub p siempre será calculado de la misma manera utilizando este método, ¿sí? Entonces, en el momento en el que yo vaya a escribir la solución general, los elementos de y sub p, el y sub p calculado, que se repitan en la complementaria, simplemente no se escriben los elementos que serán nuevos. Es decir, este término que está acá, llamémoslo 2, será esto más 2 y este más 3. Sí, llamamos a este de aquí 3.
Es decir, se escriben solamente los términos nuevos. Eso es lo que se hace cuando se tiene precisamente que la solución particular muestra repeticiones con la solución complementaria. Lo único que se hace es que no se escriben esos elementos que se repitan. De alguna manera van a quedar absorbidos dentro de la solución complementaria. Y eso es todo con respecto al tema de las repeticiones. Acá no vamos a multiplicar por X, nada de eso. No vamos a hacerle nada a la Y sub P. Lo único que hacemos es no escribir los términos que se repitan. Bien. Bueno.